Muy buenas, hoy sacamos nuestras cámaras a la ciudad de Salamanca, concretamente al despacho del abogado cordobés afincado en Salamanca, Enrique de Santiago Herrero, que nos contestará a preguntas frecuentes cuando se hace una denuncia. Nuestra intro y comenzamos. Muchas gracias. Nos encontramos en el despacho de Enrique de Santiago Herrero, que gentilmente nos va a contestar unas preguntas. ¿Qué tal? Lo primero, Enrique, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias por acudir a nuestro canal de YouTube. Gracias a vosotros. Muy bien, las preguntas son, ¿cómo se presenta una denuncia, Enrique? Pues antes de decirte cómo se presenta la denuncia, primero tengo que aclarar qué es una denuncia, porque es algo que muchas veces ni los profesionales acabamos de tener claro. Y es muy simple, la denuncia es la puesta en conocimiento de un juez de unos hechos que tú puedes considerar delictivos. A partir de ahí, ¿lo serán o no lo serán? Evidentemente la denuncia debe de practicarse por escrito, que es la manera correcta, pero verbalmente también se puede realizar. Las puede realizar ante la policía, las fuerzas de orden público, que tienen la obligación de recoger esa denuncia, o ante el juzgado de guardia. Igualmente tienen la obligación de recoger esa denuncia. En muchas ocasiones te van a decir en la policía o en el juzgado, acuda usted a la Guardia Civil, acuda usted al juzgado. No, mire usted, yo vengo aquí, presento mi denuncia y usted tiene la obligación de recogerla. Nos estabas contando cómo se presenta una denuncia, qué es exactamente lo que hay que hacer, pero ¿quién es el que debe de denunciar? Esa es otra cuestión que tampoco la gente tiene clara. Todos tenemos la obligación de denunciar. La denuncia no es un derecho, es una obligación ciudadana. De hecho, aquella persona que teniendo conocimiento de un delito no lo pone en conocimiento de la autoridad, está incurriendo en responsabilidades. Luego, por tanto, es una obligación. ¿Por qué hago mención a que es una obligación y que se tiene que practicar y que tienen la obligación de recogerla? Porque luego está la querella, que esa sí que es una actuación a la que tú tienes derecho. Pero es que ahí no pones en conocimiento del juez algo que tú consideras que puede ser delictivo, sino algo que ya tú de manera directa calificas como delictivo y te comprometes a impulsar el procedimiento. En la denuncia tú se lo comunicas al juez y es el Ministerio Fiscal o el propio juez de instructor los que tienen que impulsar o no esa denuncia. ¿Y quién está exonerado? Bueno, pues están las excusas absolutorias, que son los familiares, aquellas personas que tienen una relación de familiaridad, la esposa o los hijos, no tienen obligación de presentar la denuncia porque iría contra sus propios familiares y hay exoneración. El resto de personas tenemos la obligación de formular la denuncia. Si yo veo que a ti te están apuñalando, evidentemente yo tengo la obligación primero de impedir el apuñalamiento y después de formular la correspondiente denuncia. Si es mi padre, yo no tengo la obligación de denunciar. ¿Los niños pueden denunciar? Los niños no deben de denunciar, no tienen capacidad jurídica de obrar y no son personas que deban de denunciar. Ahora bien, si un niño pone en conocimiento de un adulto o de una autoridad judicial unos hechos, sí deben de ser investigados. ¿Cuáles son los requisitos de la denuncia, querella o petición? A ver,
Si hablamos de la denuncia es sencillamente ponerlo en conocimiento. No existe requisito, no existe forma. Si te la hace un profesional o te la hace la Guardia Civil o la Policía Nacional, sí le van a dar una forma. Pero la denuncia es la puesta en conocimiento, con lo cual son los hechos que tú determines. La querella no, la querella sí tiene una forma, sí te requiere firma de abogado y de procurador, sí requiere un poder especial para ejercitarlo y sí requiere una serie de obligaciones por la parte que se convierte además en impulsora del procedimiento y por tanto sí, siempre se ha dicho que es el escrito más complicado que puede hacer un abogado. ¿Cuál es el trámite que sigue mi denuncia luego de erradicada? Bien, cuando tú presentas una denuncia, por ejemplo ante la Policía Nacional tiene la obligación de remitirla de manera directa al juez. El juez, tan pronto la reciba, evaluará la misma, de tal forma y manera que si entiende que eso es una cuestión meramente civil, que no tiene repercusión penal, la archivará de manera directa. Muchas veces te vas a encontrar que la propia policía te dice no, esto es una cuestión civil. No, mire usted, eso no lo tiene que evaluar usted. Usted tiene que tramitar la denuncia y será el juez el que efectúe esa evaluación. Si el juez le queda la más mínima duda, instruirá la denuncia y practicará las diligencias que considere oportunas. Toma de declaración y ratificación por tu parte, toma de declaración de la parte causante del hecho delictivo, de los testigos, es decir, aquellas diligencias de investigación del presunto delito. Enrique, ¿cómo puedo saber qué fiscal tiene mi denuncia? A ver, los fiscales, la institución del Ministerio Fiscal es única. Es verdad que luego existen, de alguna manera, especializaciones. Normalmente hay fiscales de menores, hay una fiscalía de menores, hay una fiscalía dedicada al tráfico, y en función de esas condiciones podrás determinar qué fiscal es el que lo va a llevar. Si no, al que por turno le corresponda dentro de la fiscalía que tiene actividad propia y organización propia. No te voy a poner a tesitura de que nos hagas una valoración de la violencia de género o violencia intrafamiliar, pero dado las circunstancias y dado que en la asociación existen hombres, si tenemos que denunciar como hombres, ¿a qué tenemos que acudir? ¿Al juzgado de violencia intrafamiliar o al juzgado de género? A ver, desgraciadamente, a la fecha de hoy, solamente existe la violencia de género. La violencia intrafamiliar no está constituida como tal, con lo cual solamente se produce violencia de género cuando la agredida tiene la condición de mujer, en primer lugar, y después de tener una relación con el agresor. Muchas veces confundimos, es que le doy una bofetada a una mujer y es violencia de género. No, si no hay una relación entre esa mujer y yo, no existe violencia de género, seguimos hablando de violencia sin más. El problema es que cuando el agredido es el esposo o la relación de pareja, no se considera violencia de género, sino sencillamente se tramitará como una denuncia por lesiones. La diferencia es importante, porque si la bofetada, y esto es hablando muy coloquialmente, la bofetada se la doy yo a mi pareja, es violencia de género y pasaré a estar detenido de manera directa. Si es mi esposa o mi pareja la que me agrede a mí, no es considerado violencia de género y quedará en un delito leve de lesiones en el mejor de los supuestos. Es decir, la diferencia del género y de la relación son las que marcan la diferencia del tipo penal. Y sí te lo adelanto, me parece absolutamente injusto porque los tipos penales deben de serlo en función del delito cometido y no del género o, mejor dicho, del sexo de las personas que intervienen. Estamos en un proceso de separación, estamos marcando unos regímenes de visitas y demás, pero en ese momento se interpone una denuncia por violencia de género. ¿En qué juzgado? La denuncia en violencia de género. Lo que pasa es que va a tener una afección automática en el régimen de visitas y en el régimen de relaciones paternofiliales, porque sí que pueden interrumpirse las relaciones paternofiliales consecuencia de esa denuncia, independientemente del resultado. Cuando ese resultado
sea la absolución, se retomará el régimen de visitas, pero entre tanto puedes encontrarte con que se van a impedir o limitar o mantener una serie de vigilancias expresas y muy claras frente al simple presunto agresor. Y hemos terminado la denuncia, hasta que no tengamos firmeza no se puede retomar las visitas. Existiría la imposibilidad legal de pedirlo. Es decir, verdad. que si pasan 2 años hasta que haya una firmeza, hasta que no transcurran los 2 años, tú estás sometido a esa vigilancia, a esas medidas de control. Eso supone, primero, una vulneración del principio de presunción de inocencia, y una segunda, la aplicación de una medida cautelar que no depende de las partes, sino del curso judicial. Tiene su razón de ser, tiene su sentido y contenido. Lo único que sucede es que habría que evaluar mucho cada caso y tener informes muy claros en cada caso. ¿qué es la extinción penal? Bueno, se extingue la responsabilidad penal cuando o bien se ha cumplido la pena o bien se muere la persona y por tanto no existe la transmisión de responsabilidad penal a terceros, o bien no existió esa responsabilidad penal y se demuestra que no era responsable. Sencillamente hubo un periodo en el que hubo medidas cautelares porque podía haber habido un delito. La extinción penal es solamente por cumplimiento de la pena, si es que ha habido una condena, bien por el fallecimiento o bien por el transcurso del tiempo, pero no de la extinción penal, sino de las consecuencias de haber cometido un delito, que es los antecedentes penales. Los famosos antecedentes penales. Sí, los antecedentes penales se cancelan y además puedes pedir la extinción de los mismos una vez que ha transcurrido el plazo de cancelación. Tú solicitas la limpieza de esos antecedentes, dicho muy llanamente. Pues un placer, querido amigo Enrique, ha sido muy amable por tu parte y te dejamos trabajar. Gracias a vosotros. Lo que tú quieres, lo que deseas hacer. Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.